Esta pregunta dice, se realiza un experimento donde una esfera de acero se suelta desde el reposo, ¿cierto? O sea, parte con velocidad inicial 0 metros por segundo, ¿cierto? Eso quiere decir cuando se suelta desde el reposo. En la parte superior de un plano inclinado, acá, de altura h, ¿cierto? Y se mide la aceleración de la esfera cuando ha recorrido 10 centímetros desde el punto donde se suelta. Ojo con este dato, ya que el problema es explícito, es decir, se mide la aceleración de la esfera, ¿ya? O sea, eh, inmediatamente, ¿cierto? Yo podría decir que la variable dependiente, porque el problema es explícito en eso. La variable dependiente que es la que se mide sería la aceleración, ¿cierto? Cuando ha recorrido 10 centímetros desde el punto donde se suelta, ¿ya? O sea, recorre de aquí hasta acá, ¿cierto? 10 centímetros, y en ese tramo yo mido la aceleración. ¿Y qué es lo que yo estoy variando? Dice, se repite este procedimiento 4 veces, solo variando el ángulo de inclinación. Esto que está acá, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría decir, ¿cierto? Que mi variable independiente, o sea, la que yo modifico a voluntad, sería este ángulo de acá, el ángulo alfa. Porque el problema lo dice, ¿cierto? Solo variando el ángulo de inclinación, ¿ya? Y aquí está el esquemita, ¿no es cierto? Y acá dice los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla, ¿cierto? O sea, eh, el ángulo está aquí, ¿cierto? Cuando vale 15 grados, o sea, cuando tengo una inclinación de 15 grados, la aceleración en estos 10 centímetros adquiere un valor de 2,58 metros segundo al cuadrado. Cuando el ángulo es de 30 grados, ¿cierto? La aceleración es de 5, cuando es de 45 grados es de 7,07 y así, ¿ya? Claramente, ¿cierto? Acá se observa que la aceleración va aumentando, ¿cierto? Y el ángulo de inclinación también va a aumentar. O sea, a medida que aumenta el ángulo de inclinación, ¿cierto? El cuerpo en estos 10 centímetros de recorrido acelera cada vez más. Ya, esa podría ser una conclusión. Sin embargo, acá me dicen, ¿cuál de las siguientes preguntas? Preguntas de investigación, ¿cierto? Voy a ponerla con amarillito. Se puede responder a partir de la experiencia realizada, ¿ya? A ver, eh, si yo ya identifiqué, ¿no es cierto?, estas dos variables de acá, porque el problema me lo dice, ¿ya? Entonces mis preguntas de investigación deberían, ¿no es cierto?, llevar, a ver, ojalá explícitamente, ¿ya? Eh, alguna relación entre estas variables, ¿ya? O sea, debería ir orientada a estudiar la relación entre esas variables, ¿ya? O si no es la relación, deberían estar, ¿cierto?, en la pregunta de investigación, tanto esta variable de acá como esta de aquí, ¿ya? Veamos la alternativa. Dice, depende la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo en un plano inclinado de la forma del cuerpo. A ver, eh, de partida, estas dos variables, ¿no es cierto? Fuerza neta y forma, no son variables que estén en estudio, ¿ya? La pregunta de investigación tiene que ir orientada, ¿no es cierto?, a resolver una duda a partir del contexto, ¿ya? Y aquí creo que el contexto es claro, ¿no es cierto? Se cambia el ángulo de inclinación y se mide la aceleración, ¿ya? Nada que ver la fuerza neta, ¿ya? Ni la forma del cuerpo. Ahora, a todo esto, en siempre que se hable o siempre que se traten problemas de dinámica, ¿ya? La forma del cuerpo, a menos que el contexto sea explícito en decirlo, pero la forma del cuerpo, por lo general, no importa, ¿ya? Por eso en este monito que está acá, a veces es un cuadrado, ¿ya? O incluso podría ser un triángulo, ¿ya? U otra forma, ¿ya?
La forma del cuerpo no importa porque en dinámica lo que se busca, ¿cierto? Generalmente es analizar las fuerzas sobre el cuerpo y las fuerzas se ubican en el centro de gravedad, ¿ya? O el centro de masa. Por lo tanto, si yo tengo un cuerpo así, así o así, ¿ya? Siempre se intenta buscar su centro de gravedad o centro de masa, ¿ya? Y desde ahí yo hago el análisis de fuerza, ¿ya? O el diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, la forma no importa porque se coloca, o sea, se sitúan todas las fuerzas en un mismo punto, ¿ya? No se sitúan dependiendo de su forma acá, acá, acá o acá, ¿ya? Por lo tanto, esta afirmación es falsa, además porque no tiene que ver con el contexto, ¿ya? O sea, no tiene que ver con el contexto, es la razón principal, ¿ya? Pero además es falsa por eso que lo dice. Dice, depende de la aceleración de un cuerpo. Ojo que acá tengo una de las variables, ¿cierto? En un plano inclinado, de la masa que éste tenga, ¿ya? A ver, dice acá en alguna parte que se varía la masa de esta pelotita. Creo que no, ¿cierto? Y se deja desde la parte superior, se mide la aceleración y este procedimiento se repite 4 veces, ¿cierto? No me dice que en cada una de las veces se ocupa un cuerpo distinto. Dice que solo, ¿no es cierto? Perdón, se varía el ángulo de inclinación. Por lo tanto, la masa acá no importa, ¿ya? También sería falsa. La C dice, depende de la aceleración del cuerpo en un plano inclinado del ángulo de inclinación que se tenga. Es así. Ahí están involucradas estas dos variables de acá, ¿ya? Entonces, esta sería la verdadera. La pregunta igual es bastante obvia, ¿ya? O sea, voy a recalcar, ¿ya? Que la pregunta de investigación, ¿cierto? Siempre tiene que estar centrada en el contexto de mi experimento, ¿ya? Y el contexto es súper claro. Varío ángulo, mido aceleración, ¿ya? Quizás yo podría medir la aceleración, ¿cierto? Con esta variable de acá, ¿cierto? Con la fuerza neta, ¿cierto? Fuerza neta, de acuerdo al segundo que tiene es masa por aceleración, ¿ya? Entonces, claro, podría obtenerla de alguna forma, ¿cierto? Esta fuerza neta, pero me deberían dar el valor de la masa o debería tener algún otro indicio, ¿ya? Y aquí nada se dice sobre eso, por lo tanto, repito, la pregunta de investigación ya debe ser, o sea, es clara, ¿ya? Eh, de acuerdo al contexto. La D dice, la fuerza de gravedad que actúa sobre un cuerpo en un plano inclinado varía con el ángulo de inclinación. Ya, aquí también colocan esa variable, que es correcta, ¿ya? Pero me involucran a la fuerza de gravedad, ¿ya? Que en este caso, ¿no es cierto? Bueno, repito, en el contexto no se está midiendo la fuerza de gravedad en ningún lado, así que desde ya sería falso, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo hiciera, ¿no es cierto? El DCL sobre esta pelotita, a ver esto, tendría acá, ¿cierto? Una fuerza desde el centro de gravedad, una fuerza vertical, que sería el peso, una fuerza perpendicular a la superficie, que sería la normal, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Si yo coloco el eje Y hacia allá y el eje X para acá, ¿no? Ay, por ahí, ¿cierto? Este es el eje X. Yo podría descomponer este vector P, vector peso, ¿cierto? En una componente vertical, peso Y, y una componente horizontal, peso X, ¿ya? Por lo tanto, bueno, aquí
geometría. Este ángulo de acá se repite acá, ¿ya? Por lo tanto, la componente x del peso sería el seno de alfa, ¿ya? Por, eh, o sea, perdón, el módulo de P, el módulo del peso por el seno de alfa. ¿Ya? Esa sería la descomposición. Y en I tendría, si yo considero acá positivo, acá negativo, sería el módulo de P por coseno de alfa, por un menos, ¿ya? Entonces, esta afirmación dice, la fuerza de gravedad que actúa sobre un cuerpo en un plano inclinado varía con el ángulo de inclinación, ¿ya? Eh, a ver, la fuerza de gravedad tampoco es tan específica la alternativa, ¿ya? Si yo me rijo ateniéndome al contexto, ¿cierto? Lo que yo estoy midiendo, ¿cierto? Es la aceleración. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso, porque aquí dice, se repite el experimento cuatro veces. En el caso uno, ¿cierto? Tendría un plano inclinado así. Ay, voy a hacerlo medio al lote, ¿cierto? En el caso 2 tendría un plano inclinado mayor, ¿cierto? Más así. En el caso 3 tendría un plano inclinado quizás más así, ¿ya? Etcétera. Y en cada caso, ¿cierto? Si yo me sitúo en un solo caso, el ángulo es constante, ¿cierto? No varía, ¿ya? Lo que varía sí es la aceleración, repito, ¿ya? Porque eso es lo que me interesa a mí analizar en los primeros 10 centímetros en cada uno de estos casos. Por lo tanto, acá dice, la fuerza de gravedad que actúa sobre un cuerpo en un plano inclinado varía con el ángulo de inclinación. O sea, varía con el ángulo de inclinación. Para cada caso, ¿no es cierto? Eh, yo no estoy analizando la variación del ángulo, ¿ya? Porque en cada caso el ángulo es constante, por lo tanto, la variable ángulo y peso, ¿ya? No serían, eh, ¿cómo dice acá? O sea, no me interesa la variación, ¿ya? O sea, repito, veo el ángulo a nivel macro, ¿cierto? Y la magnitud de la aceleración a nivel macro también, ¿ya? Pero el peso, si bien acá me aparece el ángulo, ¿cierto? Pero en cada caso el ángulo es constante. En el caso uno, el caso 2, el caso 3, por lo tanto, no me interesa su variación, ¿ya? Por lo tanto, ese sería falso también. Y la otra dice, el tiempo que tarda un cuerpo en recorrer el plano inclinado está influenciado por no. No, si bien acá también está el ángulo, ¿ya? El tiempo no tiene nada que ver, ¿ya? Se está midiendo la aceleración directamente, ¿ya? Y la distancia es la misma, ¿cierto? Nada me dice sobre el tiempo, por lo tanto, esta también sería falsa, ¿ya? O sea, la alternativa sería la C.